hermano. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, por tu bondad hacia nosotros. Te pedimos que podamos entender tu palabra, que podamos ser completamente transformados por ella y que tú puedas, Señor, permitirnos salir de aquí hoy de forma diferente de la que hemos venido, sabiendo que tú realmente eres un Dios bueno y que vivamos como si eso es verdad en cada aspecto de nuestras vidas. Venga las pruebas que vengan, podemos confiar en ti. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra porción. Si hay alguien, Señor, que no te conoce como Señor y Salvador, que está viendo esta retransmisión, Señor, tú conoces los corazones. Te pedimos que este mensaje pueda ser usado para convertir, por medio de tu Espíritu Santo, los corazones de las personas hacia ti. Porque todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. No pasa nada. Tenemos aquí suficiente con eso. Muy bien. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias al Salmo 73. Creo que la mía, sí. Salmo 73. Y vamos a leerlo. Dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea por la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos, engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi corazón y mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Podemos tener una percepción errónea de la realidad por causa de nuestra perspectiva limitada o distorsionada. Los magos e ilusionistas saben esto perfectamente y por eso engañan nuestros sentidos con su, entre comillas, magia. Desde donde estamos nosotros no podemos ver lo que realmente está sucediendo sobre el escenario. Y por eso llegamos a creer lo que no es verdad. La chica no ha sido realmente aserrada en dos. El mago no ha desaparecido de forma repentina. Pero lo creemos por culpa de nuestra perspectiva limitada. Esto puede suceder también cuando valoramos nuestras experiencias. Lo que para nosotros parece un problema o una tragedia podría parecer una bendición para muchas otras personas. Lo que hace la diferencia es la perspectiva.
Si vivimos en países desarrollados como España, vemos nuestros problemas desde una perspectiva diferente que los que viven en extrema pobreza o necesidad. Cuando no tienes agua potable, no te preocupa mucho que te cortaron el pelo mal o que tu señal de wifi no llega bien a cada rincón de tu casa. Los menos afortunados darían cualquier cosa por tener o experimentar lo que nosotros consideramos problemas. Tu reacción ante el peligro también puede variar dependiendo de tu perspectiva. Todos hemos visto los reportajes de jóvenes durante esta pandemia que no están tomando las necesarias medidas de precaución para evitar el contagio y la propagación del virus. ¿Por qué? Porque como jóvenes no ven el peligro. Se sienten fuertes e invencibles. La perspectiva del joven no es la misma que la de personas mayores o personas con enfermedades. Una vez más, es posible no entender o apreciar correctamente la realidad por culpa de nuestra perspectiva limitada o distorsionada. Esto es exactamente lo que pasó con un hombre llamado Asaf en nuestro salmo de hoy. Asaf era un hombre bastante importante en Israel. Él es el que escribió este salmo. Él era uno de los músicos principales que dirigían la adoración del pueblo de Dios. Asaf, al igual que David, era un poeta que compuso varios salmos. Si ves el Salmo 73 hasta el Salmo 83, tiene ese título, Salmo de Asaf. Segunda de Crónicas 29:30 dice que Asaf también era un vidente. ¿Y qué significa eso? Pues que Asaf era un profeta y maestro de Israel. Asaf sabía mucho acerca de Dios. Pero a pesar de todo eso, Asaf empezó a tener, en un momento de su vida, una crisis de fe. Específicamente empezó a dudar de la bondad y la justicia de Dios. ¿Qué fue lo que le llevó a ese punto? Ya veremos eso en detalle más adelante, pero en términos generales, lo que hizo que Asaf empezara a dudar de la bondad y la justicia de Dios fue que trató de entender el mundo desde su perspectiva limitada. En su propia fuerza trató de reconciliar lo que sabía acerca de Dios con la realidad que le rodeaba. Y el resultado fue desesperación. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has dudado del carácter de Dios por causa de circunstancias adversas en tu propia vida o en el mundo en general? ¿Has considerado alguna vez si realmente vale la pena seguir a Cristo? Es posible que te sientas así ahora mismo. Puede que estás experimentando una gran lucha espiritual y nadie lo sabe. Quieres aparentar firme en la fe, pero estás teniendo serias dudas. Quizás estás aquí o viendo la retransmisión de este mensaje y no eres creyente. Nunca has puesto tu fe en Cristo Jesús para tu salvación. Puede que no estés de acuerdo con la descripción bíblica de Dios como bueno y justo. Puede que consideres que las cosas te van bastante bien sin Dios y no ves la necesidad de convertirte a Cristo. Sea cual sea tu situación en esta mañana, este mensaje es para ti. No estás solo. Muchos han sentido lo mismo que tú, pero hay esperanza. En nuestro salmo de hoy vamos a aprender primero la verdad de quién es Dios, luego vamos a ver el problema que hace que muchas veces dudemos y por último vamos a ver la solución a nuestra crisis de fe. Número 1, la verdad. La verdad. El salmo empieza con la conclusión del salmo. Si lees el resto de los versículos vas a ver un proceso mental que lleva a Asaf de una crisis a tener confianza. Pero el primer versículo empieza con la verdad que este salmo quiere afirmar. ¿Y cuál es esta verdad? Asaf, como un maestro de Israel, quiere enseñar al pueblo de Dios una verdad preciosa acerca de Dios.
la verdad es esta. Versículo 1 dice, ciertamente significa, esto es verdad, lo que os voy a decir es una verdad. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Esto significa que Dios muestra su bondad y colma de bendiciones a los suyos. Eso es, a los que tienen el corazón puro. O para decirlo de otra manera, como estuvimos viendo el domingo pasado, a los que andan en el camino de los justos. Luego en el final del Salmo, Asaf amplía más su enseñanza. No solo es bueno Dios para con los suyos, sino que Él juzga justamente y castiga a los malvados. Dice el versículo 27, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Estas verdades acerca de Dios hacen que Asaf responda de cierta manera a Dios. Esta va a ser la conclusión que vamos a ver al final. Esta es la verdad. Y cómo él responde a estas verdades de que Dios es bueno y Él es justo para con los malos, hace que él responda de esta manera. Mira lo que dice el versículo 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. En otras palabras, es bueno el camino de los justos. Es bueno seguir a Dios. Es bueno hacer lo que Dios dice que hagamos. Y Él es mi esperanza, Él es mi refugio. Y yo quiero que todos sepan esto. Esa es la respuesta de Asaf. Creo que todos queremos llegar ahí, ¿verdad? Pero antes de hablar de la crisis de fe de Asaf y de cómo finalmente salió de su crisis, quiero resaltar rápidamente y definir la verdad del carácter de Dios que vemos en la introducción y en la conclusión del Salmo. Primero, Dios es bueno para con los suyos. Dios es bueno para con los suyos. Cuando decimos que Dios es bueno, estamos reconociendo que Él es el estándar de lo que es bueno. Dios no se somete a un estándar de bondad fuera de sí mismo. ¿Qué significa eso? No es que Dios, para ser bueno, tiene que mirar algo fuera de Él mismo y acomodarse a ese estándar de bondad. No, Él es bueno por naturaleza. Y todo lo que hace y aprueba es bueno. ¿Por qué? Como dice el teólogo Wayne Grudem, porque Él lo hace y aprueba. Porque Él mismo es el estándar de lo que es bueno y lo que es digno de ser aprobado. ¿Por qué explico esto? Porque muchas veces nosotros queremos juzgar a Dios por medio de un estándar del bien que hemos creado por nosotros mismos. Decimos, Dios no es bueno porque hace o permite X, y yo no creo que eso es bueno. Las personas hacen esto todo el tiempo. Dios dice que esto es bueno, pero a mí no me parece bueno, por lo tanto, Dios no es bueno. ¿Qué estamos haciendo cuando hacemos eso? Estamos haciéndonos a nosotros mismos el estándar del bien y no Dios. Hermanos, si Dios es bueno en su naturaleza, ¿cómo no va a mostrar su bondad hacia los suyos? Jesús habló de cómo Dios se deleita en dar cosas buenas a sus hijos cuando le piden en Mateo 7:11. Dice así, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Entonces, Dios es bueno para con los suyos. Pero no solo eso, Dios castigará a los malvados. Al igual que Dios es bueno, Dios es justo. En su justicia, Él no puede pasar por alto el pecado y la maldad. Vemos ejemplos claros del juicio de Dios sobre la maldad en las Escrituras. La Biblia está llena de ejemplos de que Dios es justo. Dos ejemplos claros en la Biblia son el diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Muchas veces, especialmente en el Antiguo Testamento, pero también en nuestro tiempo, Dios actúa en el tiempo y demuestra su justicia. Pero no solo es Dios bueno y es Dios justo, sino que es bueno acercarse a Él. Esto significa que es mejor el camino de los justos que el camino de los malos, como aprendimos el domingo pasado. Acercarse a Dios y obedecerle vale la pena. Esa es la verdad que necesitamos saber y creer hoy.
Pero antes de llegar ahí, quiero que nos enfoquemos en el problema. Hemos visto la verdad, quiero que veamos el problema. El problema es que vivimos en un mundo caído. Y no siempre es evidente, desde nuestra perspectiva limitada, que Dios es bueno y justo y que confiar en Él es la mejor decisión. No siempre va a ser evidente desde nuestra perspectiva limitada. Esto es lo que pasó con Asaf. Asaf conocía todas estas grandes verdades acerca de Dios que acabamos de resaltar. Pero había ciertas situaciones que él no entendía y que hacían que titubease en su fe. Esto lo vemos en los siguientes dos versículos. Versículo 2 al 3 dice así: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco se resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. El problema para Asaf es que parecía que los principios de sabiduría que regían su vida no eran fiables. ¿Y cuáles son los principios de la sabiduría que vemos en el libro de Proverbios y en el Antiguo Testamento, en los Salmos? Este es el principio de la sabiduría, que Dios bendice a los justos y castiga a los malvados. Que es mejor el camino de los justos que el camino de los malos. El camino de los justos prosperará, como vimos el domingo pasado en el Salmo 1, y el camino de los malos perecerá. Pero al mirar el mundo alrededor, él podía ver que muchas veces los malvados prosperaban y los justos sufrían. Fijaos en su descripción de la bienaventuranza de los malvados, entre comillas. Vimos la bienaventuranza de los justos el domingo pasado. Esto parece que es una lista de la bienaventuranza de los malvados. ¿Será así? Versículo 4 al 12, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Podemos parafrasear lo que Asaf miraba desde su perspectiva acerca de los malvados de esta manera. Los malvados no parecen sufrir como los justos. Parecen invencibles. Por eso se creen lo máximo, son arrogantes. Y creen que pueden hacer lo que quieren sin sufrir las consecuencias de sus acciones. Todo lo que desean lo logran. Hablan mucho y confiadamente. Incluso hablan en contra de Dios. Y viven como si Dios estuviese limitado en su conocimiento y poder. Muchos son atraídos hacia ellos y prosperan al igual que ellos. Yo creo que Asaf estaba pensando, ¿por qué? ¿No es Dios bueno para con los suyos? ¿No castiga a Dios a los malvados? ¿Es realmente bienaventurado el camino de los justos? Todo esto se preguntó Asaf al considerar desde su punto de vista la situación aparentemente contradictoria del justo y del malvado. ¿Qué efecto tuvo esto en la vida de Asaf? Versículo 2 dice, casi se deslizaron mis pies. En su corazón él pensó, en el versículo 13 al 14, él nos revela lo que pensó en su corazón. Es muy honesto Asaf. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. En vano he hecho lo correcto, en vano he decidido seguir el camino de los justos, en vano he hecho todo esto, porque yo estoy sufriendo y ellos están prosperando. Tuvo dos tentaciones delante de él. La primera, dejar de creer en la bondad y la justicia de Dios. Y dos, la tentación de dejar el camino de los justos y unirse a los malvados.
Creyente, necesitas saber algo. Seguir a Cristo, y lo tienes que saber, tienes que saberlo. Seguir a Cristo introduce dificultades a tu vida que antes no existían. Lo inverso también es verdad. No seguir a Cristo hace que muchas cosas en esta vida sean más fáciles. Seguir a Cristo hará que aquellos que antes se reían contigo se sientan incómodos alrededor de ti. Seguir a Cristo hará que pierdas el respeto de muchos que antes te admiraban. Seguir a Cristo hará que muchos te vean como que estás en el lado equivocado de la historia de la humanidad, por tus creencias retrógradas, según ellos dicen. Seguir a Cristo hará que pierdas oportunidades de empleo. Luego mirarás al que no sigue a Cristo y verás la aparente libertad con la que vive su vida y puede que pienses, ¿he escogido el camino correcto? ¿No me iría mejor en el camino de los malos? Hermano, persevera. Clama a Dios y pide que tus pies no resbalen. Y eso es lo que me anima de este pasaje. Dice, casi se deslizaron mis pies. Ese casi es importante. A pesar de lo que entendía acerca del justo y el malvado, a pesar de las dudas que crecían en su corazón, Dios le dio la gracia para decir, no, yo no puedo pensar ni hablar así. Seguiré en el camino de los justos. Seguiré enseñando que Dios es bueno y justo aún cuando no es claro para mí. Esto lo vemos en el versículo 15 al 16. Mira qué dice. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos se engañaría. Me gusta más cómo está en la Biblia de las Américas. Dice así, si yo hubiera dicho, así hablaré. El énfasis no está en si hablará como ellos, es si hablará como él está pensando. Si yo hablara como estoy pensando, en otras palabras, si realmente yo me entregase y empezase a decir no sigas más a Dios, ¿vale? Pasar de la tentación a aceptarlo y que esto sea tu nueva realidad. Dice, si yo hiciera eso a la generación de tus hijos, a los que son tuyos, a tu pueblo, engañaría. Piensa en esto, Asaf es un maestro de Israel. Él está pensando en las consecuencias que tendría eso para el resto del pueblo. Pero no lo hace. No lo hace. Y en este punto de la historia todavía no tiene las respuestas. Dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Entonces, ¿qué está haciendo Asaf? Él sabe que no debe, tiene la tentación, sabe que no debe, y está luchando desde su punto de vista encontrar la respuesta. Y le duele la cabeza. Tiene fatiga de alma. Hermano, esta es la gracia que Dios da al creyente para perseverar. Dios sostiene al justo en el camino de los justos. Si dependiera de nosotros, todos resbalaríamos. Pero Él hace que nuestros pies estén firmes. Primera de Pedro 1:5 dice esto, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos guardados por el poder de Dios. Qué precioso, ¿verdad? Filipenses 1:6 dice esto, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tienes que saber algo, lo que Dios empieza lo termina. Y si Él ha empezado por medio del nuevo nacimiento a conformarte a la imagen de Cristo, Él lo logrará. Un día seremos glorificados, un día estaremos con Él y ya no tendremos la presencia del pecado en nuestras vidas. Hasta este punto de nuestro salmo nada ha cambiado en lo que observa Asaf a su alrededor. El malvado sigue prosperando, el justo sigue sufriendo, Asaf sigue esforzándose a entender por qué todo esto es así sin hallar la respuesta. Asaf sigue temiendo a Dios, pero es cada vez más difícil perseverar. Pero todo cambia en el versículo 17. Aquí es donde todo este salmo gira, cambia, da un giro de 180 grados. Dice el versículo 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta
que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hemos visto la verdad, que es la conclusión de este salmo. Hemos visto el problema. Quiero terminar con la solución. Número 3, la solución. Asaf entró en el santuario de Dios y por fin comprendió. El santuario claramente se refiere al templo en Jerusalén o al tabernáculo, dependiendo de cuándo se escribió, porque Asaf vivió durante el tiempo antes del templo también. Pero la pregunta es esta: ¿cómo una visita al templo le hizo pasar de crisis de fe a confianza? No sabemos exactamente lo que vio o escuchó en el templo que le ayudó a ver lo que antes no veía. Podemos especular, podemos imaginar, pero lo cierto es que esa visita cambió todo. Podemos imaginar algunas cosas, eso sí. Como por ejemplo, el templo en sí. Todo acerca del templo. Su arquitectura, sus utensilios. Estaba diseñado para mostrar la grandeza y santidad de Dios. Sin ir más lejos, sabemos que había un atrio exterior, había un lugar santo y un lugar santísimo. ¿Cuántas cosas se podía aprender simplemente viendo el templo? Acerca de la santidad de Dios, solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Y solo después de ritos de purificación muy estrictos. El lugar santísimo era un claro ejemplo de que nosotros somos pecadores y que Dios tiene que tratar con el pecado. Por lo tanto, Dios es justo. Dios es un juez. Pero hay salvación que Dios ofrece. Hay perdón de pecados. Por lo tanto, Dios es bueno. Al ir al templo tuvo que enfocarse en Dios y no en lo que estaba sucediendo a su alrededor. Pero no solo eso, el templo es un lugar de adoración. En el templo se escuchaban salmos. Se escuchaba cantado los salmos. Asaf era el director de estos cánticos. Y estos salmos que hemos estudiado, muchos de ellos, hablaban de la naturaleza y las obras de Dios. Algunos de estos salmos son proféticos. Es más, Asaf era un profeta. En el templo se veía la gloria de Dios. Todo esto y más, que solo podemos especular, hizo que su perspectiva cambiara. Esa fue la diferencia. El cambio fue su perspectiva. En vez de ver la realidad desde su perspectiva limitada y distorsionada, por causa de la revelación de Dios, de sí mismo, en el templo, empezó a ver la realidad desde la perspectiva de Dios y comprendió. ¿Qué fue lo que comprendió? Primero comprendió el fin de los malos. En otras palabras, Dios es justo. Dice, versículos 18 al 20, ciertamente, mira, después de que él ve las cosas desde la perspectiva de Dios, él puede exclamar estas verdades con convicción. Ciertamente los has puesto en deslizaderos a los malos. En asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Al entrar en el santuario, Asaf por fin comprendió que los que ciertamente se van a deslizar son los malvados. ¿Te acuerdas cuando él dijo, casi se deslizaron mis pies? No. Asaf, tú no te vas a deslizar. Ellos se van a deslizar. Ellos van a caer de forma repentina. Su fin es la ruina. El juicio de Dios sobre ellos será decisivo y repentino. Será algo que no estarán esperando por su orgullo, por su arrogancia, pero va a suceder.
¿Os acordáis cómo los malos se mofaban de Dios pensando en sus corazones que Dios no iba a hacer nada con ellos porque Dios estaba limitado en su conocimiento y poder? Pues de repente Dios actúa y ellos se llenan de terror. Dice acerca de Dios en relación a los malos, me encanta esto, dice, menospreciarás su apariencia. Otras versiones dicen esto, y me encanta. Los menospreciarás como fantasmas o fantasías. Los malos vivían sus vidas como si Dios fuese una fantasía. Pero en el día del juicio se verá que la única fantasía e ilusión era la prosperidad de los malos. Cuando llegue el día del juicio, no habrá duda alguna que Dios es justo. Dios muestra su justicia en una de dos maneras. Primero, castigando al malvado en el infierno. Esto puede sonar muy duro, especialmente para la mente moderna, pero la Biblia sigue enseñando que hay un lugar de castigo eterno, llamado el infierno. Y ahí Dios va a mostrar su juicio eternamente sobre aquellos que tuvieron la osadía de burlarse de Dios y persistir en su rebeldía. Pero hay otra forma en la que Dios muestra su justicia, y es llevando sobre sí mismo el castigo del pecador que cree en Cristo, quien murió por él, quien murió por ella. ¿Sabes algo? En la cruz Cristo castigó el pecado de su pueblo. Lo llevó sobre sí mismo y mostró que Él es justo porque el Hijo pagó lo que nosotros merecíamos. Entonces, si eres un pecador arrepentido o un pecador que persiste en su rebeldía, se hará justicia de una de dos maneras. Amigo, especialmente si no eres creyente, quiero que sepas algo. Si persistes en tu rebeldía en contra de Dios, puede que en esta vida parezca que Dios está dormido y que no importa cómo vives o en quién crees, pero el día de retribución vendrá. Y cuando venga, serás juzgado. Pero hay esperanza. Si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, en lugar de recibir el justo castigo de Dios, recibirás su perdón y vida eterna en Él. Todo esto es posible, amigo, por causa de la obra de Cristo, su vida en perfecta obediencia al Padre, su muerte en sustitución por el pecador y su resurrección gloriosa en victoria sobre la muerte, el pecado y Satanás. Así que ven a Cristo en arrepentimiento y fe. No persistas en tu rebeldía. No esperes hasta el juicio final, donde serás echado al lago de fuego por toda la eternidad. Al entrar en el santuario, Asaf comprendió el fin de los malos, pero también la bondad de Dios hacia los suyos. Dios es bueno. Pero antes de compartir lo que por fin comprendió acerca de la bondad de Dios, Asaf hace otra cosa. Confiesa su incredulidad e ignorancia delante de Dios. Mira que dice el versículo 21 al 22. Se llenó de amargura mi alma. Una vez que él cambió su perspectiva y se dio cuenta desde el punto de vista de Dios, se sintió muy mal consigo mismo. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, un tonto que no entiende. Creyente, ¿sabías que Dios te ama a pesar de tu torpeza e ignorancia? Dios no está en el cielo esperando que tengas tu primer pensamiento erróneo para echarte de su familia y condenarte al juicio eterno. Él sabe que somos débiles. Él desea que nos acerquemos a Él en medio de nuestra crisis de fe. Él desea que expresemos nuestras emociones ante Él. ¿Os acordáis cuando estudiamos el Salmo 42? De que ese es el primer paso, tenemos que expresar nuestros pensamientos, nuestras emociones a Dios en oración. No temas, ve a Él. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Y eso es lo que Asaf comprendió cuando entró en el santuario. Cuando Asaf por fin vio la realidad desde la perspectiva de Dios, él comprendió ciertas verdades acerca de su relación con Dios.
¿Cómo es bueno Dios con los suyos? 4 P's. 4 P's. Y una de ellas tuve que buscar en un tesauro para encontrar la palabra, pero son 4 P's para que puedas recordarlas. Su presencia. Esta es la forma en la que Dios muestra su bondad hacia con nosotros. Su presencia, versículo 23, la primera parte, con todo, yo siempre estuve contigo, yo siempre estoy contigo. ¿Qué forma que Dios muestra su bondad para con nosotros? Y recuerda, como vimos también hace 2 semanas, Él muestra su presencia de forma activa. Él muestra su presencia de forma activa en este sentido. No es algo esotérico, misterioso que tú sientes una presencia, no. Es la forma en la que Dios muestra su presencia que podemos saber que está con nosotros. ¿Sabes cómo lo muestra? Por medio de y está la segunda P, su protección. Me tomaste de la mano derecha, dice. Protección no significa que nunca nada malo te va a suceder. Protección es este conocimiento. Este es el conocimiento que tenemos como creyentes. Mis tiempos están en la mano de Dios. ¿Vale? Nada sucede fuera del control de Dios. Entonces, si alguna calamidad te sobreviene, es porque Dios lo quiso. Y es para su gloria y para tu bien. Tienes que saber algo. Nunca las fuerzas de Satanás, las fuerzas del enemigo, las fuerzas de este mundo podrán hacer algo en contra de ti que no sea la voluntad de Dios. En otras palabras, Dios es el que está en control, no tus enemigos. Él está protegiéndote. En otras palabras, si Dios no quiere que te pase algo, no te va a pasar nada. ¿Lo entiendes? Tu vida está en las manos de Dios. Entonces, ese diagnóstico, ese traspié que estás experimentando ahora mismo, es de Dios. Confía en Él. Él te protege. Él está contigo. Pero no solo eso, y esta es la que tuve que rebuscar, su precepción. ¿Qué significa eso? Su consejo, su enseñanza. ¿Cómo muestra Él que está con nosotros? Nos enseña. Dice el versículo 24, me has guiado según tu consejo. Y esto no es muy complicado, hermanos, es muy fácil. ¿Sabes cómo nos guía? Por medio de su revelación. En el caso de Asaf, él fue al templo y pudo ver, porque Dios se ha revelado a sí mismo, por medio de su palabra y por medio de esta gloriosa representación de Dios en el templo. ¿Quién es Dios? Dios se ha revelado a su pueblo. Podemos saber quién es, qué va a hacer. Y lo increíble es que podemos mirar a lo que Dios ha hecho en el pasado y las promesas que ya ha cumplido, y con eso podemos saber que Él va a cumplir las que vienen todavía. ¿Lo sabías? La Biblia está llena de profecías ya cumplidas. Entre ellas, la venida del Mesías, Cristo. Entre ellas, la destrucción de Babilonia, la destrucción del reino de los persas, la destrucción de los griegos, la destrucción de los romanos y la destrucción de Babilonia, que va a venir muy pronto. Todo lo que Dios ha prometido, lo va a hacer. Entonces nos guía por medio de su palabra, pero también muestra su presencia con su preservación. Dice, y después me recibirás en gloria. ¿Sabes algo? Sí, podemos sufrir, pero un día estaremos con Él. Un día le veremos cara a cara. Y esa promesa es para siempre. Su presencia, su protección, su precepción, su preservación. Podría elaborar más esto, pero tú medita en ello. Al meditar en la bondad de Dios para con él, Asaf empezó a alabar a Dios. Estas son quizá algunas de las palabras más preciosas que encontramos en la Biblia. Mira qué dice. Mira esta doxología, esta alabanza. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca, el ancla de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Sabes lo que descubrió Asaf al entrar en el santuario? El camino de los justos es mejor. Es bueno acercarse a Dios. ¿Por qué? Quiero que pilles esto. Esta es la razón principal. Esta es la bondad principal que Dios extiende a los suyos. ¿Sabes cuál es? Dios mismo. ¿Quieres saber por qué es mejor el camino de los justos que el camino de los malos? Porque en el camino de los justos está Dios. Si estás en el camino de los justos, si eres suyo, tienes a Dios. Él está contigo. Él te protege. Él te guía. Y Él te llevará a su presencia para siempre en la Nueva Jerusalén.
en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Nadie te puede quitar a Dios. En cambio, el malvado no tiene a Dios. Lo he dicho 1.000.000 de veces y lo volveré a decir porque es una gran verdad. Si tienes todo en este mundo, todo el placer, todo el dinero, todo el reconocimiento, todo el poder, y no tienes a Dios, no tienes nada. Pero si tienes a Dios, pero sufres y te faltan estas otras cosas, eres el hombre más rico del mundo. Todo esto sucede cuando ves las cosas desde la perspectiva de Dios. Este es mi argumento a través del mensaje que he tratado de desarrollar, y voy a terminar con esto. Para comprender la bondad y justicia de Dios en este mundo caído, debemos ver la realidad desde la perspectiva de Dios. Si no te acuerdas de nada más, por favor recuerda esto, porque te va a guiar cuando estés en una crisis de fe. Para comprender la bondad, Dios es bueno, y su justicia, Dios juzga al malvado, aun cuando no parezca. En este mundo caído, las cosas a veces no parecen como que esto es verdad. Debemos ver la realidad desde la perspectiva de Dios. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? Entrando en el santuario. Ahora, espera un momento, ¿cómo voy a entrar yo en el santuario si no hay un templo? Bueno, ¿cómo podemos entrar nosotros en el santuario? A través de la palabra de Dios. Aquí está toda su revelación para nosotros, todo lo que necesitamos para conocerle, para saber cómo ser salvos, para saber cómo crecer en santidad, para saber cómo agradarle. Todo está aquí. Así que entra en el santuario todos los días. Abre la palabra de Dios y léela. Medita en ella, memoriza su palabra. Pero no solo eso, adora con el pueblo de Dios. Congrégate. Reúnete con tus hermanos. ¿Y qué vas a oír cuando eso suceda? Vas a oír a la congregación de Dios todos juntos cantando alabanzas a Dios, ensalzando la grandeza de Dios, orando a este gran Dios. Vas a escuchar mensajes que explican quién es Dios, para que cuando tu alma desfallezca dentro de ti, no veas las cosas desde tu perspectiva limitada, sino que veas las cosas desde la perspectiva de Dios. Entra en el santuario. Los últimos 2 versículos dicen así, versículo 27 al 28. Porque aquí, esta es la conclusión de todo, la conclusión ampliada. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, esto no es casualidad. ¿Te acuerdas cuando la primera vez que dijo, pero en cuanto a mí? Pero en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies. Eso era antes. Pero después de entrar en el santuario, ¿sabe lo que dice? Pero en cuanto a mí. Este es el segundo, pero en cuanto a mí. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. No solo lo estaba diciendo, lo estaba creyendo. Es mejor Dios que cualquier otra cosa. Es mejor. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Me encanta que el maestro de Israel, Asaf, termina diciendo, yo quiero enseñar esto. No solo entres tú en el santuario, hermano, enseña a otros a entrar en el santuario. Padres, qué responsabilidad y qué privilegio tienes de hacer que tus hijos tengan una visión de Dios, una visión correcta de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho? Cuando vienen a ti diciéndote las dificultades que están atravesando con sus vidas o sus crisis de fe, y si los niños pueden tener crisis de fe, llévales al santuario. Haz que vean a Dios por quién es en realidad. Ora que Dios abra sus ojos y que vean a Dios. Esposo, ayuda a tu esposa a entrar en el santuario. Esposa, ayuda a tu esposo a entrar en el santuario. Cuando vienen las dificultades de este mundo y parece que Dios no es bueno, llévale de la mano a la presencia de Dios, para que vean las cosas desde la perspectiva de Dios. Y por último, cuando aconsejes a alguien, la psicología humana puede diagnosticar muchos problemas. Puede decirnos quizá traumas que hemos experimentado, puede explicar quizá algunas cosas, pero la solución tiene que ser la que nos da Dios. Tienes que tener un entendimiento correcto de quién es Dios. Dios tiene que ser infinitamente grande y nosotros tenemos que estar correctamente relacionados con Dios.
Nosotros somos pequeños, Dios es grande. Ayuda a las personas que aconsejas y discipulas y enseñas a entrar en el santuario. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre Celestial, tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor, para con los tuyos. Guíanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Señor, tú sabes que somos débiles, tú sabes que flaqueamos, tú sabes que tenemos crisis de fe, pero tú nos haces perseverar. Tú nos das la gracia para perseverar. Señor, te pido que el incrédulo pueda darse cuenta que, aunque parece que Dios está dormido, Él no está dormido. Él está sentado sobre el trono y un día Él va a juzgar justamente. Nadie en ese día podrá decir que lo que Dios ha hecho no es justo, ni siquiera el incrédulo. Porque se verá claramente que Dios es bueno para con los suyos y Dios es justo. Convierte el corazón de los incrédulos. Fortalece el corazón del creyente. Porque todo te lo pido en el nombre de Jesús.